Hoy exploraremos casas embrujadas descubiertas en Halloween. En una noche de disfraces y diversión, algunas casas olvidadas revelan secretos oscuros y aterradores que han permanecido ocultos. La mujer en la ventana. Pensé que solo había entrado a una casa abandonada por curiosidad, pero la mirada de la mujer que vi adentro me sigue hasta hoy. Era Halloween. Tendría unos 12 años. Estaba emocionada, corriendo por las calles con mi grupo de amigos, golpeando puertas y recogiendo dulces. Todo iba bien hasta que me distraje, solo por un momento, y cuando me di cuenta ya no había nadie cerca. Decidí seguir caminando, esperando encontrar a alguien, pero nada. No sé cómo terminé frente a una casa vieja y descuidada. Estaba en medio de una calle angosta, rodeada por un jardín lleno de maleza y árboles que parecían cubrirla como si la escondieran del mundo. Algo en mí sabía que no debería acercarme, pero la curiosidad me ganó. Mi corazón latía con fuerza, pero en ese momento pensé que sería una buena idea entrar, para tener una historia divertida que contar. Así que empujé la puerta y entré. El aire dentro era pesado, denso y olía a humedad. Caminé lentamente por el vestíbulo, y el crujido de la madera bajo mis pies resonaba en el silencio absoluto. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgarrado y había muebles viejos cubiertos de polvo. No había indicios de vida, ni siquiera una señal de que alguien hubiera estado ahí en años, pero algo se sentía mal. De repente un golpe seco resonó desde el piso superior. Me congelé. El sonido no se repitió, pero entonces sentí una corriente fría en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré de golpe, pero no había nadie. Traté de convencerme de que solo era el viento o una puerta vieja moviéndose, pero cuando di un paso hacia la escalera, escuché lo que sonaba como un susurro. Era tenue, pero lo suficiente para ponerme los pelos de punta. ¿Quién está ahí?, murmuré, aunque sabía que no recibiría respuesta. De repente una sombra cruzó el pasillo, muy rápido, como si hubiera pasado flotando a mi lado. Era algo intangible, pero con una presencia tan pesada que mi cuerpo se tensó al instante. Aceleré el paso, subiendo las escaleras, tratando de encontrarle explicación a lo que pasaba. El segundo piso estaba peor que el primero. Las habitaciones eran aún más oscuras, y en la distancia escuchaba un sonido rítmico, como si algo estuviera arañando el suelo. Decidí no ir hacia ese sonido. Seguí caminando, más asustada con cada paso. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, y al pasar frente a una de ellas, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la esquina de una de las habitaciones había una figura. Era una mujer, pero su piel era demasiado pálida. Su cabello oscuro colgaba desordenado sobre su rostro, y podía sentir que me miraba fijamente. Me quedé paralizada por unos segundos, sin poder apartar la mirada. Y entonces, en un movimiento lento, la mujer levantó un brazo, apuntando hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad, tropezando y casi cayendo. Al llegar al vestíbulo, el aire era aún más pesado, y ahora el frío me envolvía como un manto. Todo estaba en silencio de nuevo, pero sentía que la mujer estaba detrás de mí. No me atrevía a mirar, pero lo sentía. Era como si su presencia me siguiera, flotando justo fuera de mi alcance. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. No importaba cuánto la empujara, no se movía. Entonces, un nuevo sonido llenó la casa. Pasos, lentos pero firmes, acercándose desde el pasillo detrás de mí. De repente, un golpe fuerte retumbó por toda la casa, como si algo enorme hubiera caído justo detrás de mí. Aproveché ese momento de distracción para empujar la puerta una vez más, esta vez con todas mis fuerzas. El chirrido de la madera me permitió pasar por una rendija apenas suficiente. Salí disparada al jardín, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la esquina de la calle. El frío seguía pegado a mi piel,
pero cuando miré la casa desde la distancia, pude ver a la mujer asomándose por la ventana. Me estaba mirando. Volví a correr y no paré hasta llegar a mi casa, donde mis padres me estaban esperando. No dije nada a nadie de lo que había visto aquella noche. Desde entonces, las noches de Halloween son diferentes. Nunca volví a pasar por esa calle, pero a veces, cuando cierro los ojos, aún siento su mirada sobre mí, vigilándome desde la ventana como si estuviera esperando que regrese para retenerme. El verdadero dueño. Nos mudamos creyendo que la casa estaba vacía, pero el niño que la habitaba hacía décadas nos esperó hasta la noche de Halloween para aparecer. Hace unos meses, mi esposa y yo compramos una casa antigua a las afueras de la ciudad. Necesitaba algunos arreglos, pero tenía ese encanto clásico que nos enamoró al instante. Sabíamos que había estado desocupada por años, pero estábamos emocionados por darle nueva vida. No tardamos mucho en instalarnos con nuestros hijos, y aunque las noches eran algo inquietantes, no les dimos mucha importancia. Pero cuando llegó Halloween, todo cambió. La casa tenía algo extraño, una atmósfera pesada que nos envolvía al caer la noche. Las maderas crujían como si alguien caminara por los pasillos, pero siempre pensábamos que era el viento. Incluso cuando mis hijos me decían que oían susurros, les aseguraba que eran solo ruidos viejos de la casa. Pero la noche de Halloween fue distinta. Habíamos decorado con calabazas y luces, intentando darle un toque festivo, aunque mi esposa había insistido en que no había necesidad. Es como si algo no quisiera que celebremos, bromeó. Esa noche, mientras los niños dormían después de pedir dulces, noté que la temperatura de la casa descendía abruptamente. No había razón para ello, ya que la calefacción funcionaba perfectamente. Caminé por los pasillos revisando las ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Fue entonces cuando, al pasar frente a una de las habitaciones vacías, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura pequeña, como la sombra de un niño de unos 10 años. Pensé que era mi hijo, pero al parpadear ya no estaba. Al principio, pensé que me lo había imaginado, pero al regresar a la sala, escuché un golpe seco proveniente de la cocina, como si algo se hubiera caído solo. Pero lo que me inquietó más fue la sensación de estar siendo observado, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Los susurros empezaron a ser más claros. Parecía la voz de un niño, suave, pero llena de algo que no podía definir. Lo escuché llamando desde el piso de arriba. Fui, con las piernas temblando, y seguí el sonido hasta una habitación que no habíamos usado. Era un cuarto polvoriento que teníamos planeado restaurar más adelante. Apenas entré, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe ensordecedor. Me quedé paralizado. La habitación se sentía fría y algo en mi interior me gritaba que saliera de ahí. De repente lo vi, frente a la vieja cama. Un niño, el mismo que había visto hace un rato. Su piel estaba grisácea, casi transparente, y sus ojos eran vacíos y oscuros. Entonces habló. Su voz era como un lamento. Esta no es su casa. Retrocedí instintivamente, buscando la puerta, pero la figura del niño avanzó, deslizándose por el suelo. Sus pies casi no tocaban el piso, y su boca se torció en una mirada espeluznante. «Váyanse», gritó con una fuerza que no parecía posible en su tamaño. Los muebles comenzaron a moverse, las sillas cayeron al suelo y las paredes parecían crujir con un sonido grave, profundo. El pánico me invadió por completo. Corrí hacia la puerta, pero la cerradura no se movía. Mientras forcejeaba, sentí un frío intenso en mi espalda, como si unas manos pequeñas me tocaran. Volteé y lo vi. El niño estaba a unos metros detrás de mí, con sus ojos negros fijos en los míos. Su rostro empezó a deformarse en una mueca extraña, como si algo mucho más oscuro estuviera detrás de esa inocente fachada. Era un espíritu atrapado, pero lleno de odio.
Grité pidiendo ayuda y golpeé con fuerza la puerta, pero los golpes y el caos dentro de la habitación ahogaban mis palabras. En ese momento, el espíritu del niño se paró justo frente a mí. Sentí una presión en el pecho, un frío que me robaba el aire. «Es mi casa, siempre será mi casa», dijo. Su voz quedó resonando en mi cabeza mientras desaparecía en el aire. Todo quedó en silencio. Logré salir de la habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Corrí escaleras abajo y al llegar al salón, vi a mi familia en la entrada. El frío había desaparecido, pero la visión del niño seguía clavada en mi cabeza. Mi familia y yo subimos al auto y fuimos a pasar la noche a un hotel cercano. Nunca volvimos a esa casa después de esa noche. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo ver el gesto de odio en el rostro de ese niño y siento su mirada en mí, pidiéndome que nos fuéramos. No mires atrás. Nunca debimos entrar a esa casa. Desde el momento en que crucé la puerta, supe que algo estaba esperando. Era Halloween, y aunque nuestro vecindario era bastante tranquilo, Manuel y yo queríamos algo más emocionante. Ya éramos grandes para pedir dulces. Queríamos más emoción. Cerca del vecindario había un callejón con casas viejas, y se decía que había una casa embrujada que nadie se atrevía a explorar. Decidimos que esa noche era perfecta para investigarla y ver qué podíamos encontrar. Al fondo, casi escondida entre la niebla, la encontramos. Era una casa grande, oscura y con ventanas rotas. Nadie sabía quién había vivido allí, pero las historias decían que era mejor no entrar. Manuel empujó la puerta de madera, que crujió de una manera escalofriante. La casa, que parecía estar abandonada por años, olía a polvo y humedad. Las paredes tenían grietas profundas y en algunos rincones había muebles viejos cubiertos de telarañas. Pero lo que me hizo sentir incómoda fue el silencio. No era solo que la casa estuviera vacía, sino que el aire mismo se sentía pesado, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. A cada paso que dábamos, el crujido del suelo parecía más fuerte, como si alguien más estuviera caminando detrás de nosotros. En el segundo piso, al llegar a un largo pasillo lleno de puertas cerradas, escuchamos lo que parecían susurros. No entendía lo que decían, pero se escuchaban cerca. Entonces, una puerta al final del pasillo se abrió por sí sola. Nos miramos en silencio mientras avanzábamos lentamente, esperando encontrar solo una habitación vacía. Pero lo que vimos nos paralizó. En medio de la habitación, había una figura delgada, de piel grisácea y ojos completamente negros. Su rostro era escalofriante, con un gesto de furia incalculable, y se movía de manera antinatural, como si cada uno de sus movimientos quebrara el aire a su alrededor. No emitía sonido alguno, pero podía sentir su odio. No nos quería ahí. Sin decir nada nos dimos la vuelta, listos para correr, pero la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Intenté girar la manija, pero estaba completamente bloqueada. Empujé con fuerza, incluso golpeando la madera, pero no se movió ni un milímetro. Detrás de nosotros, la figura estaba más cerca. Se movía lentamente, sin prisa, como si disfrutara vernos atrapados, sabiendo que no teníamos a dónde ir. Manuel y yo retrocedimos hasta pegarnos a la pared. Podía sentir mi corazón golpeando en mis oídos, y el frío que emanaba de la figura era insoportable. La criatura comenzó a inclinarse hacia nosotros, dejando ver una fila de dientes puntiagudos en su boca abierta. Estaba a solo unos pasos. Manuel seguía intentando abrir la puerta, cada vez con más fuerza. Era como si la casa misma se hubiera sellado, reteniéndonos para que esa cosa pudiera acercarse más. Sentía que sus ojos negros me atraían, como si me estuvieran hundiendo en un abismo. No podía apartar la mirada, y el miedo en mí crecía de una forma que nunca había sentido antes. Era más que pánico. Era una certeza oscura de que no íbamos a salir. La figura, como una sombra viva,
Extendió su brazo delgado hacia mí, con esas garras que parecían arañar el aire. No había escape, ni ventanas, ni una salida. No sé cómo, pero de mi garganta salió un grito que no sabía que era capaz de dar. Y en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Nos miramos y corrimos sin mirar atrás. Podía sentir la presencia de la entidad tras de nosotros, como tratando de alcanzarnos. Los crujidos y susurros se intensificaron mientras corríamos por las escaleras y atravesábamos la planta baja hasta llegar a la puerta principal. Salimos al aire frío de la noche. Afuera, el silencio del vecindario nos recibió de nuevo. La casa seguía detrás de nosotros, tan oscura y vacía como antes. No había rastros de que algo se moviera en su interior, pero sabíamos lo que habíamos visto. Corrimos hacia nuestras casas sin mirar atrás, pero cada vez que parpadeaba, sentía que esa figura volvería a aparecer. Nunca volvimos a pasar por ese callejón. Manuel y yo decidimos no contarle a nadie lo que vimos y no volver a hablar del tema. Desde esa noche, no puedo dejar de sentir que desde algún lado, esa figura que vimos me sigue observando y no va a dejar de hacerlo hasta que pueda alcanzarme. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.